Para Leonardo de Pisa, conocido luego como Fibonacci, la fama fue puro cuento. Pero este cuento tuvo una particularidad. Tardó más de 600 años en escribirse. Recién en el siglo XIX, el teórico francés Edward Lucas rescató de la oscuridad la ahora famosa sucesión de Fibonacci, aquella en la que cada número de la serie es el resultado de la suma de los dos anteriores, y que aparecía en un libro perdido del matemático italiano como solución a un problema de reproducción de conejos. El magnetismo de la sucesión es tremendo, y derivó en tantas peculiaridades como el descubrimiento del número de oro, que provocó y provoca aún un singular hechizo a la gran mayoría de la gente. Estas consecuencias, que Leonardo de Pisa no vio ni intuyó, opacaron su verdadero aporte a las ciencias. Fibonacci es el autor de dos obras monumentales, como el De Quadratis Numeris, que publicó en 1225, y fue un libro tan avanzado que hubo que esperar a Fermat, en el siglo XVII, para que lo superara. Y por otro lado, el famosísimo Liber Abaci, o Libro de los Cálculos, en el año 1202, ni más ni menos que la presentación en Occidente de los signos indoarábigos, los que planteaban una novedad, la incorporación del cero, del número cero como dígito. Este trabajo mostró la superioridad de los números arábigos aplicados a la contabilidad comercial, la conversión de pesos y medidas y el cálculo. Y también marcó el principio del fin de la numeración romana, de los números romanos, un sistema tan poderoso y universal que incluso sobrevivió varios siglos al imperio que los había impuesto. Y ese es tal vez su gran legado, es que Fibonacci nos regaló el cero. La pregunta que uno podría hacerse es la siguiente: ¿qué relación puede haber entre esta tarjeta de crédito, o una tarjeta de crédito, no hace falta que sea esta, conejos y la matemática? Naturalmente uno tiene la tentación de decir, mire, usted puede ser que encuentre alguna relación, pero en todo caso solo servirá para confundirnos, para engañarnos, o en todo caso para sorprendernos. Sin embargo, a pesar que uno no lo pueda creer, en realidad hay una relación entre una tarjeta de crédito cualquiera, conejos y la matemática. Y el hilo conductor de todo es un señor que se llamó Fibonacci. Fibonacci vivió hace muchísimos años y fue el responsable de que ingresaran los números arábigos en Europa. Llevó más de 200, 300 años hasta que cambiaran los números romanos por los arábigos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se le ocurrió a Fibonacci hacer esa relación? ¿Por dónde empezó? Apareció una sucesión que se llama la sucesión de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Cómo se le ocurrió? Y sigue. ¿Cómo se le ocurrió a Fibonacci? Bueno, se le ocurrió estudiando la reproducción de los conejos. Mire. A Fibonacci lo desvelaba un problema. Él quería saber cuántos conejos habría en una granja que comenzaba con una sola pareja después de haber transcurrido un año. Comenzó el experimento con una pareja de conejos que recién habían nacido y que podrían alcanzar la madurez recién para poder procrear a los 2 meses de vida. Y aquí yo voy a tomarme una licencia. Los conejos engendraban siempre una única pareja, compuesta en todos los casos por un macho y una hembra. Después del primer parto, los conejos ya no tienen que esperar 2 meses para volver a tener conejitos, sino que pueden, y lo hacen, procrear en cada uno de los meses siguientes. Y siempre nace un nuevo par de conejos de iguales características al primero, es decir, otra pareja. Pasados los primeros 30 días, tiene solo una pareja. En el segundo mes, sigue habiendo una, porque la primera pareja tarda 2 meses en poder procrear. Al tercer mes, ahora hay 2 parejas. Al cuarto, hay 3.
En el quinto mes, las parejas ya son 5 y al sexto mes, la granja empieza a revolucionarse. Esta sucesión, o serie, es la famosa sucesión de Fibonacci, una secuencia de números que responde a una ley. ¿Cuál es esa ley? Fíjese que cada número que aparece es el resultado de la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 8 es la suma de 3 más 5. 13, a su vez, es la suma de 5 más 8. Y 21 es 8 más 13. Así, con esta ley, se puede seguir con la sucesión hasta el infinito. ¿Está impaciente? No abandone ahora. Ya se empieza a vislumbrar cómo aparecieron los conejos. Lo que falta es entender la relación con la tarjeta de crédito. Sígame. Si uno mira la sucesión de Fibonacci, se hace evidente que los números se van haciendo cada vez más grandes. ¿Cómo se puede hacer para saber cuánto creció cada número en relación con el anterior? Lo que hay que hacer es una simple cuenta de dividir. Por ejemplo, para determinar el crecimiento en el paso del 5 al 8, divido 8 por 5, lo cual me da 1,6. Lo llamativo es que en cada paso de la secuencia, los resultados van a ser siempre diferentes. Pero a medida que uno va avanzando con las divisiones en la sucesión de Fibonacci, los resultados de esas divisiones se van pareciendo más y más entre ellos. Y cada vez se van agregando más decimales hasta acercarse a este número que parece interminable y que de hecho lo es. Porque como la sucesión de Fibonacci es infinita, las divisiones que se pueden hacer en esa sucesión también son infinitas. Y a esta cifra se la conoce como número de oro o número áureo o proporción dorada y se simboliza con una letra griega, la phi. En matemática hay 3 números que son vitales. Uno es el número pi, otro es el número e y otro es el número phi. Los 3 tienen la particularidad que tienen un desarrollo decimal infinito, no periódico. Los 3 son irracionales. Lo curioso es que el número pi es el más famoso de todos, esto es obvio, es el que relaciona la longitud de una circunferencia con el radio de la circunferencia. El número e tiene mucha menos prensa, sin embargo, es el que permite hacer el cálculo de intereses, es el que permite, por ejemplo, medir la gravedad de un terremoto en la escala de Richter, es el que cuando uno habla de crecimiento exponencial está involucrado el número e, cuando uno habla del decaimiento exponencial, por ejemplo, de una sustancia radioactiva, está usando el número e, y además está el número phi. Y el número phi, aunque uno no lo advierta, también es un número vital. ¿Y saben por qué? Porque está en todos lados. Suponga usted que tiene que dividir una línea en 2 partes. Tiene que ser de distinto tamaño. Por supuesto, hay infinitas maneras, pero solo una en la que la relación entre el segmento mayor y el segmento original es la misma que la del segmento mayor y el menor. Esta relación solo se da si las medidas responden a la proporción áurea. Si usted armara un rectángulo con los segmentos mayor y menor de esta proporción, tendría un rectángulo que se llama en proporción áurea, que es estéticamente agradable y armonioso de acuerdo con estas proporciones. Ahora bien, ¿cómo se obtiene un rectángulo así? Lo que uno tiene que hacer es tomar 2 cuadrados perfectos, es decir, con sus 4 lados iguales, y ponerlos uno al lado del otro. La suma de los lados le va a dar como resultado uno de los lados de un cuadrado mayor, también perfecto, que comienza a armarse pegado a los primeros. La figura que forman los 3 cuadrados juntos es un rectángulo que responde a la proporción áurea. Sumados los lados del cuadrado 1 y 2, le va a dar uno de los lados de un nuevo cuadrado perfecto, el 3. Y el rectángulo que se forma entre los 2 cuadrados 1, el 2 y el 3 formarán otro rectángulo de proporción áurea. Lo mismo si sigue formando cada vez más cuadrados. A esta altura, quizá usted ya haya notado que la longitud de los lados de esos cuadrados responden a los queridos números de la sucesión de Fibonacci. Y una última curiosidad que se puede rescatar de estos rectángulos. Si se comienza por el centro y se va trazando un cuarto de circunferencia acorde a cada cuadrado dentro de él, se va formando una espiral. Pero no es una espiral cualquiera. Es una espiral
que se repite en muchas de las formas que existen en la naturaleza. Y sí, como usted escucha, en la naturaleza. De hecho, nosotros los humanos tenemos en la oreja una espiral, y justamente la espiral tiene la relación con la razón dorada. Y por otro lado, les voy a hacer pensar que hagan lo siguiente. Supónganse que uno quiere medir la altura suya. Usted en cualquier parte que esté, mida la altura y le va a dar un número. Y ahora calcule la distancia que hay entre el ombligo y el piso. Eso le va a dar otro número. Si usted divide el de la altura con respecto a lo que le da entre el ombligo y el piso, eso da aproximadamente el número phi. Otra manera, si usted estira un brazo, por ejemplo, y mide la distancia que hay desde el hombro hasta la punta de los dedos, desde acá hasta la punta de los dedos, y después desde el codo hasta la punta de los dedos, y divide este número por este número, va a dar también el número phi. Si usted por otro lado, aproximadamente, claro está, si usted divide la distancia que hay entre el codo y la punta de los dedos, y por otro lado, desde donde empieza la mano hasta la punta de los dedos, va a tener otros dos números. Esos dos números, si usted divide el más grande por el más chico, también le va a dar el número phi. Si ustedes miden la distancia que hay entre la cadera y el piso, y después desde la rodilla hasta el piso, ese cociente, la división de uno por otro, también da el número phi. Entonces, la ubicuidad del número phi es increíble. Parece como que estuviera en todas partes. A tal punto esto pasa que en épocas antiguas, hace muchísimos años, se pensaba que era un número que había sido predeterminado por el Creador universal. Cuando uno mira la distribución de las semillas de un girasol, uno tiene la impresión de ver dos espirales, una que está a favor de las agujas del reloj y la otra en contra. Esta disposición es la mejor para aprovechar al máximo el espacio disponible. Lo más común es encontrar 34 espirales en un sentido y 55 en el otro. Pero se han encontrado y documentado casos con más espirales, 89 y 55, 144 y 89, e incluso 233 y 144. Estos no solo son números de nuestra sucesión favorita, sino que además se trata de números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Hay razones estéticas para usar phi en el arte. En realidad hasta los egipcios lo usaron en el momento en que construían o construyeron las pirámides. Pero quienes más explotaron y maximizaron la capacidad que tiene el número phi en el arte fueron los griegos. Un ejemplo de proporción áurea en el arte es el Partenón griego. Fíjese en el rectángulo que se forma bordeando esta estructura. Si uno divide su lado mayor por su lado menor, nos da phi. En el rostro de la Mona Lisa, Leonardo da Vinci tampoco omitió esta virtuosa proporción. En el cuadro de Dalí, La Última Cena, la proporción del lienzo es 1,6. Las puertas de las casas, algunos libros y revistas, los paquetes de cigarrillos, los naipes y, como no podía ser de otra manera, las tarjetas de crédito están diseñados para obtener una belleza estética con base matemática. Todos ellos son rectángulos áureos. Ahora sí, entonces ya vimos la relación que hay entre una tarjeta de crédito, los conejos y un programa de matemática o la matemática propiamente dicha. De hecho, en las plantas que existían hace millones de años, esa relación existía también y no se las enseñó nadie. Esa relación tiene que ver con algo que apareció como la selección natural. Entonces, en definitiva, y esto es lo valioso, lo increíble, lo atrapante, lo seductor, es que la matemática está presente aún en lugares en donde uno no se da cuenta. Y entonces la maravilla es ser capaz de ir y descubrirla. Lo quiero invitar a pensar lo siguiente. De todos los números pares, ¿se pueden elegir 3 consecutivos que sumen 72? Lo fascinante de la matemática es que a uno le permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo tratar de ganar este juego, el 4 en línea. Bruno Mess concilia la música con la matemática. Dice que en la antigüedad
muchos artistas la aplicaban en forma intuitiva, pero otros estaban obsesionados por componer utilizando estructuras numéricas. ¿Vos haces matemática o haces música? Bueno, en realidad yo me considero más músico que matemático. Yo cronológicamente empecé con la música, estudié música y me recibí en el conservatorio antes de empezar la universidad. Y después la matemática fue como un periodo intermedio, y lo que traté de hacer en estos últimos tiempos es como conciliar o combinar de manera a no ser tan esquizofrénico, digamos, los dos intereses. ¿Pero por qué esquizofrénico? A ver, contame. No, bueno, porque justamente, digamos, son dos maneras de pensar que a primera vista pueden parecer bastante diferentes, ¿no? La música y la matemática, o dos campos de interés, por lo menos en relación a lo que yo vi en la universidad en matemáticas, y en ese periodo en particular parecían muy distanciados, muy alejados entre sí. ¿Qué quiere decir cuando hablas de pensar? Pensar dos cosas diferentes, como si tocar el piano y hacer matemática, digamos, fueron dos cosas diferentes o iguales, o ¿dónde está el punto de relación? Bueno, en la música contemporánea, en particular, el pensamiento de un compositor como Béla Bartók está fuertemente orientado hacia estructuras simétricas, ¿no? Esas estructuras simétricas, bueno, dentro de la matemática, por ejemplo, la teoría de grupos, en particular, tiene mucho que ver con la idea de simetría. Y el tipo de transformaciones que hace Bartók sobre su material tienen que ver con transformaciones que se ven en la teoría, digamos, más elemental de grupos, como traslaciones o inversiones, sí, los grupos cíclicos. Y, de hecho, una transformación de ese tipo, o sea, lo que sería correr 12 semitonos, auditivamente es una cosa que se percibe con una fuerte identidad. Entonces, uno puede analizar esas transformaciones y ver cuáles son las estructuras que perceptivamente son idénticas o muy parecidas. ¿Estás haciendo tu tesis? Estoy haciendo mi tesis, sí. ¿En qué? Bueno, es sobre percepción de la altura del sonido. Es un tema que sorprendentemente no está bien comprendido. O sea, hay distintos modelos de mecanismos propuestos, que es lo que ocurre en el sistema auditivo, pero ninguno termina de explicar todos los experimentos sobre percepción que se han hecho. Hay teorías que hablan de la teoría tonotópica. O sea, tonotópica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hay una membrana en el oído interno que al recibir un estímulo de una cierta frecuencia, que tiene que ver también la frecuencia con lo agudo o con lo grave, hay una parte en particular de la membrana que vibra, que está excitada, ¿no? La teoría de Helmholtz básicamente es explicar la percepción de altura por la posición, pues tonotopía, o topía como lugar, ¿no? La posición en la membrana que está siendo excitada. Estimulada. Pero al mismo tiempo hay otros experimentos que muestran que eso no es posible, esa explicación no es satisfactoria. Entonces hay teorías temporales que más bien se orientan a qué pasa en el nervio auditivo, que hay ciertos patrones de descarga de los disparos nerviosos, que esos podrían dar, digamos, cuenta del percepto de altura, pero tampoco es del todo satisfactorio. ¿Qué te gustaría descubrir? ¿Dónde te gustaría investigar? Dentro de la matemática y la música, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, un punto que no está muy bien estudiado es hasta qué punto toda esta consistencia matemática que uno encuentra analizando las partituras, hasta qué punto el oído o la percepción las registra, ¿no? Hasta qué punto eso influye en lo perceptivo y a nivel emocional. Eso ya sería más matemática, psicología, una mezcla de... Eso me parece que es un estudio que está pendiente hace mucho tiempo y que hay que hacerlo de manera sistemática. Paremos un poco. Le voy a contar una historia. ¿Saben qué le dice un cubo a otro? ¿A que no te atreves a decirme eso en la cara?
Quiero preguntarle qué pasaría si usted se compró, por ejemplo, un CD, un compact disc con canciones, con 10 canciones. Entonces, supongamos que yo le digo, vieron que muchos de los que son reproductores de CD tienen la alternativa de ponerlas al azar las canciones. Es decir, para que en lugar de escucharlas de la 1 a la 10, supongamos que están numeradas, en lugar de escucharlas siempre de la 1 a la 10, el propio aparato va eligiendo al azar cuáles canciones pone primero y cuáles después. Pero se las hace escuchar todas juntas. Entonces, supongamos que a usted hay un compact que le gusta muchísimo y lo quiere escuchar todos los días cuando va a trabajar. Pero lo que quiere hacer es ponerlo de todas las maneras posibles, todos los días, cambiar el orden. De manera tal que, por ejemplo, el primer día sea de la 1 a la 10, el segundo día empiece en la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y termine con la 1. Empezar así hasta ver cuántas veces tiene que pasar, cuántos días tienen que pasar hasta que usted tenga que caer en la formación original, otra vez en el 1-10. De nuevo, uno tiene un compact disc, tiene 10 canciones, quiere escucharlas, pero no las quiere escuchar siempre en el mismo orden y se pregunta, empiezo con la canción de la 1 a la 10 el primer día, pero quiero ir cambiando todos los días cuando voy al trabajo para saber hasta cuántos días tienen que pasar para que yo recupere el orden original. Antes que lo intente, es decir, usted intente pensarlo, pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Miren lo que pasa si en realidad en lugar de haber 10 canciones, si hubiera 2 canciones es fácil, 2 días. 1, 2, 2, 1. Si hubiera 3 canciones sería 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Son 6. Si usted quiere 4 canciones, pasa a multiplicar 6 por 4 y da 24. Si en lugar de 4 canciones hay 5, hay que multiplicar 24 por 5 y da 120. Y así cada vez que va agregando una canción, tiene que ir multiplicando por un número más. Cuando uno llega a 10, descubre que el número es 3.628.800. De nuevo. 3.628.800 maneras distintas de escuchar el compact. Esto es lo que se llama el número 10 factorial, pero no importa el nombre. ¿Saben cuántos días 3.628.800 es en años? ¿A cuántos años corresponde? Casi 10.000 años. Casi 10.000 años. Si uno se pone ingenuamente a decir, bueno, que el aparato me vaya seleccionando todos los días una configuración distinta, me da la sensación que uno muere antes. Salvar el mundo. El gobierno norteamericano destinó $700.000 millones solo para realizar el primer rescate al sistema financiero después del derrumbe económico mundial del año pasado. Si alguien hubiese querido asegurarse de que no faltó ni un centavo, serían necesarias 3 canchas de básquetbol completas para contener a todos los billetes que suman esa cantidad. Claro, es un trabajo pesado, pero no más que el de mover los 6 millones de kilos en billetes que pesa el rescate. Sería el equivalente de levantar y hacerles upa a 4.000 elefantes. ¿Le parece mucho? Mire que con esos $700.000 millones solo se cubre un cuarto del costo de la guerra de Irak. ¿Le parece poco? Mire, no crea, con ese dinero se hubiera podido erradicar la pobreza en el planeta durante nada menos que 2 años. ¿Y ahora? ¿Qué le parece? ¿Y si se destinara también un paquete para terminar con el hambre? ¿Y cómo le fue? ¿Pudo pensar 3 números pares consecutivos cuya suma dé 72? Mire, son el 22, 24 y 26. Y no hay ninguna otra terna de números pares consecutivos que sume 72. ¿Me quiere acompañar con esto? Quiero poner una placa acá de algo que está escrito y en apariencia, cuando uno lo ve por primera vez, dice... ¿Qué dice? Mírelo. Espere, no se desespere. Le parece que no, pero siga fijándose.
uno podría leer así, miren cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Uno podría leer, cierto día de verano, estaba en la playa observando 2 chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho, construyendo un castillo de arena, y puedo seguir, como podía seguir usted ahora que se dio cuenta lo que no solamente yo estoy haciendo, sino lo que usted estaba tentado de hacer, porque el cerebro funciona de esa manera, con torres, pasadizos ocultos y puentes. Cuando estaban acabando, vino una ola que destruyó todo, reduciendo el castillo a un montón de arena y espuma. Pensé que después de tanto esfuerzo, las chicas comenzarían a llorar. Pero en vez de eso, corrieron por la playa riendo y jugando y comenzaron a construir otro castillo. Comprendí que había aprendido una gran lección. Estamos mucho tiempo de nuestras vidas construyendo alguna cosa, pero cuando más tarde una ola llega y destruye todo, solo permanece la amistad, el amor y el cariño, y las manos de aquellos que son capaces de hacernos sonreír. Saludos y besos. La matemática no necesariamente es lo que nos contaron que era. Este programa pretende acercarlo a usted un poco más a la matemática y mostrarle que si uno puede vivir con esta matemática, está en mejores condiciones para enfrentar la vida cotidiana. Chao. Beep, beep, beep.